En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 30. El sacramento del matrimonio en su tercera parte. Vamos a hablar sobre la eficacia de la vida conyugal y familiar, sobre las dificultades conyugales y una mentalidad divorcista que ha ingresado al sacramento del matrimonio, algunos problemas y unas modalidades de hoy en día que son contrarias al sacramento del matrimonio. La familia cristiana, fundada sobre el sacramento del matrimonio, constituye el lugar natural dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia de la Iglesia. En el matrimonio cristiano, el amor y todas sus obras propias quedan elevados al orden de la caridad, que asume, purifica y perfecciona el amor meramente humano, y la misma vida familiar se convierte en ámbito de desarrollo de la vocación a la santidad y al apostolado con la que son llamados en la Iglesia todos los miembros de la Iglesia. Esto no supone, desde luego, que la vida conyugal y familiar de los cristianos deba convertirse en algo distinto, en una realidad ceremonial o sacra, alejada del mundo e irreconocible para el resto de los hombres y familias. Ni tampoco que la fuerza evangelizadora de la familia cristiana se dé solo o principalmente a través de las actividades religiosas o caritativas que pueda llevar a cabo sus miembros. Por el contrario, la conciencia de la vocación cristiana y la gracia del sacramento del matrimonio llevan precisamente a vivir la naturalidad cotidiana del amor conyugal y familiar con todo su sentido humano. Porque la condición sobrenatural del matrimonio cristiano, lejos de separar a los esposos cristianos de los afanes e ilusiones de los demás matrimonios y familias, los acerca e inserta entre ellos todavía más. En efecto, solo viviendo con fidelidad la vocación matrimonial cristiana es posible llevar a plenitud las exigencias de humanidad inscritas en el matrimonio como realidad humano-creacional. Esta es una de las razones por la que los esposos cristianos han de sentirse unidos para responder con fidelidad a los compromisos de su matrimonio. De esta manera, los demás se sentirán movidos a imitar su modo de proceder. Verán hechos vida los anhelos de verdad y bien que se siente en su interior, y también que es realizable el modelo del matrimonio que los esposos verdaderamente cristianos proponen. De ahí la convicción de que en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias cristianas tienen una gran importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. El matrimonio cristiano no es para vivir alejados, o sea, yo me casé por la iglesia, yo ya no pertenezco a este mundo pecador, no se trata de eso, sino que aún más debe de insertarse, debe de profundizar en la sociedad, debe de ser esa luz en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, debe de ser ese reflejo a través del cual los demás digan, yo quiero ser así, yo quiero ser igual que ellos, yo quiero comportarme como ellos, yo quiero casarme igual porque ellos viven así de bien, viven bien así de felices, así de tranquilos. O sea, el matrimonio cristiano no se trata para que, es que miren que yo sí tengo los sacramentos, es que yo sí me casé por la iglesia, es que yo sí estoy en gracia de Dios. Por supuesto que eso se consigue, pero el matrimonio cristiano más que nada es para mostrarle a los demás, para estar en medio de los demás y decirles, ustedes también pueden. Yo me he casado, vivo con mi esposa, vivo con mi esposo, vivimos felices, llevamos tanto tiempo. Ustedes también pueden. El grande problema es que a veces los matrimonios cristianos católicos no dan el testimonio como tal, y muchos dicen, y para casarse así mejor no me caso, y para vivir así mejor no vivo así. Pero la condición real del matrimonio, la misión del matrimonio en la iglesia es ser eso, ser luz. Esa lámpara que no se pone debajo de la mesa, sino que se pone en lo alto para alumbrar a todos en la comunidad.
Muchas veces los cónyuges deberán afrontar unidos dificultades externas o relacionadas con los hijos, pero también pueden darse dificultades más o menos profundas en la relación entre los dos. Y en el momento actual conviene tener en cuenta que muchas dificultades en la convivencia matrimonial se ven agravadas en su planteamiento y en su posible solución por la cultura divorcista. Como es sabido, en el ámbito civil se ha extendido legalmente el equívoco de que el divorcio disuelve el matrimonio, cosa imposible, porque ninguna autoridad humana tiene ese poder. A partir de ahí ha cundido una mentalidad que considera fácilmente la existencia de dificultades o conflictos en la convivencia conyugal como una situación irreversible, cuya solución sería la ruptura legal del matrimonio. Aunque el planteamiento sea falso, se ha infiltrado en amplios sectores de la sociedad e incluso en muchos fieles. Es cierto que un católico bien formado puede conocer teóricamente la diferencia radical entre el divorcio y la declaración eclesiástica de la unidad del matrimonio, pero es bastante fácil que el contagio de una mentalidad divorcista de fondo lleve a sustituir el razonamiento típico del sistema divorcista. Si la convivencia no funciona, disuélvase el matrimonio, es lo que normalmente se escucha. Pero hay otros que inclusive en el ámbito cristiano se atreven a ir más allá y dicen que si hay dificultades graves, pues búsquese el modo de declarar nulo el matrimonio. Desde luego, esa mentalidad no acepta el divorcio, pero ve la declaración de nulidad como un bien que hay que tratar de obtener para solucionar una situación de grave dificultad o de fracaso de la convivencia conyugal. Ante este planteamiento es importante tener en cuenta algunos principios. Primero, la solución que propone la Iglesia para las dificultades en la convivencia matrimonial no es la nulidad, sino el restablecimiento de la concordia entre los cónyuges, siempre que sea posible. Y hacia ahí deben encaminarse los esfuerzos humanos y sobrenaturales de todos los implicados. Segundo, aun suponiendo que un matrimonio hubiera sido nulo, la Iglesia exhorta siempre a poner los medios para conservar aquello que hubo de bueno entre quienes pensaban que eran realmente cónyuges. Tercero, la decisión de un cónyuge, la decisión última de iniciar una causa de nulidad, pertenece solo a los cónyuges. Por tanto, ellos tienen que formar adecuadamente su conciencia y decidir con rectitud, ponderando el bien que pueden hacer y el mal que pueden evitar. Cuarto, la decisión de un cónyuge de iniciar una causa de nulidad, aunque existan indicios de ella, es siempre una decisión grave, nunca moralmente neutra, pues afecta profundamente su vida cristiana. Y es que muchos de nosotros hoy en día lo fácil es, pues esto no funciona, ya me aburriste, ya me cansé, separémonos, divorciémonos. A cada quien por su lado, nos evitamos problemas, no nos complicamos, nos mejoramos nuestra vida. Pero hay otros que todavía se atreven, dijimos, a meter esa mentalidad divorcista que está en el mundo dentro de la iglesia y dicen, no, si en la iglesia no se puede divorciar uno, pero sí te pueden dar la nulidad del matrimonio y te puedes casar con otro. Hay muchos que se vuelven a casar por segunda vez. Entonces, esa mentalidad de divorcio se ha metido tanto en la iglesia que muchos dicen, no, si no aguantas a tu marido, pues busca la nulidad del matrimonio. Cuando la iglesia dice que lo principal que hay que hacer no es divorciarse, no es buscar nulo el matrimonio, sino tratar de restablecer el diálogo y esa unidad que existía en el principio, buscando la forma de salvar, si es posible, el matrimonio, no buscando en primer lugar la salida más fácil, sino tratar de que vayan regresando nuevamente a lo que eran desde un principio, al amor que existía entre ellos y la razón por la cual se casaron, la razón por la cual están viviendo juntos. Regresarles nuevamente eso, buscar la forma de volver a reavivar el amor, y si definitivamente después de tanto esfuerzo, después de tanta lucha, pues no se pudo, pues bueno, ahí ya es distinto, pero primero se hace la lucha, no se va directamente a, pues divorciate, pues sepárate, que es lo más fácil para todos. Para las situaciones de mayor o menor dificultad en el matrimonio, San Juan Pablo II invitaba a los esposos a recordar que el amor conyugal es el camino para resolver positivamente la crisis, precisamente porque Dios lo ha unido con un vínculo indisoluble
el esposo y la esposa, empleando todos sus recursos humanos con buena voluntad, pero sobre todo confiando en la ayuda de la gracia divina, pueden y deben salir renovados y fortalecidos de los momentos de extravío. En definitiva, no hay realismo más verdadero y fundado que la esperanza cristiana, que lleva a poner con serenidad y confianza en Dios todos los medios humanos y sobrenaturales para superar las dificultades y las crisis. Esto lo decía en su carta a las familias en el número 18. Pero no solo se trata de los problemas o las dificultades del matrimonio, sino que también tenemos que ponerle especial atención a la educación cristiana de los hijos en la misión de la iglesia, a educarlos cristianamente para que ellos puedan llevar adelante la misión de la iglesia. El segundo aspecto fundamental de la participación de la familia en la misión de la iglesia es la educación cristiana de los hijos, que puede ser considerada un verdadero y propio apostolado. Porque la verdad, cuesta educar a los hijos cristianos, entonces se vuelve como una misión de los esposos. El matrimonio y la familia cristiana edifican la iglesia. En efecto, dentro de la familia, la persona humana no solo es engendrada y progresivamente introducida mediante la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la iglesia. El hogar cristiano, formado por los cónyuges, es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso, la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Por su parte, los padres, como primeros e insustituibles educadores, son también los primeros evangelizadores de sus hijos. Con su palabra y con su tiempo, si la tarea educativa es continuación y desarrollo de su paternidad y maternidad en el plano natural de la vida humana, la formación cristiana de sus hijos les lleva a ser plenamente padres. En cuanto los engendra también a la vida de los hijos de Dios y contribuyen a afianzar en sus almas el don de la gracia divina. Para esa misión específica, los padres están asistidos permanentemente por la gracia del sacramento del matrimonio, que les habilita para hacer, en cierto modo, las veces de Dios respecto a los hijos, y les permite asociados desde la infancia a la vida de la iglesia y contribuir eficazmente a que nazcan en ellos las disposiciones interiores que serán durante toda su vida el fundamento de fe viva y operante. Los aspectos fundamentales de la formación cristiana de los hijos podrían resumirse así: educación en la fe mediante una auténtica catequesis cuyo primer lugar es la familia, educación en la oración y en la vida litúrgica y sacramental, educación en la unidad de vida, especialmente mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio, que permita a los hijos crecer desde la infancia con profundos hábitos de coherencia entre su fe y sus obras. También una educación para la vocación, que los ponga en condiciones de orientar su vida como respuesta cristiana a su vocación, a la plenitud del amor, es decir, a la santidad, por el camino por el que Dios los llame. Del espíritu cristiano de las familias respecto a la vocación de los hijos, y singularmente de su amor a la vocación sacerdotal, a la vida consagrada y a la entrega en el celibato por el reino de los cielos, depende en buena medida la extensión de la misión de la iglesia. La formación cristiana de los hijos, de igual modo que toda tarea educativa, debe realizarse como formación para la libertad y para el amor, especialmente en el ámbito de la vida cristiana. Es preciso contar con la libertad de los hijos, para que sea respetada delicadamente y para ayudar prudentemente a formarla y a ejercitarla con arreglo a la verdad y a la dignidad de los hijos de Dios. La conciencia de que la libertad de los hijos se encuentra sometida también a la influencia de un ambiente que muchas veces perturba y dificulta su formación cristiana, debe animar a los padres acompañados con una especial cercanía hecha de amistad y comprensión, de confianza, de comunicación y de oración, y a perseverar con fortaleza en su misión, a pesar de los sufrimientos y dificultades que puedan aparecer a medida que vayan creciendo. Sé que es difícil aguantar las dificultades en familia, en matrimonio. No solo es difícil las dificultades y los problemas del matrimonio como pareja, sino que luego es difícil afrontar los hijos, educarlos cristianamente, educarlos en la santidad, en la libertad, en la gracia de Dios,
pero también educarlos para que sean buenos hijos de Dios, para que sean obedientes, respetuosos, y a veces los mismos hijos dan problemas a los propios papás y el matrimonio sufre dificultades producto de los hijos. Yo sé que todo eso es difícil y a veces cabe complicaciones más graves todavía. Ante todo esto, cabe hacerse una pregunta que yo sé que muchos nos la hacemos y que a veces no le encontramos respuesta. La pregunta es, ¿vale la pena casarse? ¿Vale la pena casarse para luego estar con dificultades en pareja, para luego tener problemas por cuestiones de hijos? ¿Vale la pena casarse para luego andar sufriendo por cualquier otro inconveniente? Pues sí, bastantes jóvenes hoy aseguran que no ven razón alguna para contraer matrimonio. Se quieren y en ello encuentran una justificación sobrada para vivir juntos, pero sin matrimonio. Y es que las leyes y los usos sociales le han arrebatado al matrimonio todo su sentido. La admisión del divorcio elimina la seguridad de que se luchará por mantener el vínculo, porque ¿cómo voy a luchar si posiblemente me divorcio en cualquier momento? Entonces ya no se lucha porque no tienen seguridad para llegar más a fondo. El segundo, la aceptación social de devaneos extramatrimoniales suprime la exigencia de fidelidad. O sea, es aceptable que él pueda irse con otra, no hay ningún problema, porque como no están casados, o sea, esa mentalidad que se está metiendo hoy en el mundo dificulta también el matrimonio. Tercero, la difusión de contraconceptivos desprovee la relevancia y valor a los hijos. O sea, yo no tengo necesidad de tener hijos, me cuido, me protejo y entonces no voy a tener hijos. Ya no queda el sentido realmente del matrimonio. ¿Qué queda entonces de la grandeza de la unión conyugal? ¿Qué de la arriesgada aventura que siempre ha sido el matrimonio? ¿Con qué objeto entonces pasar por la iglesia o pasar por el juzgado? Vistas así las cosas, a quienes sostienen la absoluta primacía del amor, habría que comenzar por darle la razón, para después hacerles ver algo de capital importancia, que es imposible quererse bien a fondo sin estar casados. Es mentira que alguien diga que ama a alguien si no se ha casado como tal por la iglesia. Es imposible que alguien diga que ama a otro de verdad si no es capaz de casarse, si no es capaz de unirse en vínculo matrimonial. Porque solo aquel que se une en vínculo matrimonial está dispuesto a amar para siempre, aún en contra de todo lo que se nos venga encima. Pero si aquellos que no quieren casarse, en realidad no aman, en el fondo no aman, y tienen el miedo de cualquier momento que ese amor se acabe y entonces pues simplemente fácil se desligan de todo y se consiguen otro o otra. En todos los ámbitos de la vida humana hay que aprender a capacitarse. ¿Por qué no en el amor, que es a la par la más gratificante y difícil de nuestras actividades? Para poder querer de veras hay que ejercitarse. Pues bien, la boda capacita para amar de una manera real y afectiva. Nuestra cultura no acaba de entender el matrimonio. Lo contempla como una ceremonia, un contrato, un compromiso, algo que sin ser falso resulta demasiado pobre. En su esencia más íntima, la boda constituye una expresión exquisita de libertad y amor. El sí es un acto profundísimo, inigualable, por el que las dos personas que se entregan plenamente y deciden amarse de por vida, es amor de amores, amor sublime que permite amar bien, fortalece mi voluntad y la habilita para querer a otro nivel, sitúa el amor recíproco en una esfera más alta. Por eso, si no me caso, si excluyo ese acto de donación total, estaré imposibilitado para querer de veras a mi cónyuge, como quien no se entrena o no aprende un idioma resulta incapaz de hablarlo. El ser humano tiene un pequeño problema y se pregunta, ¿casarse o convivir? ¿Casarse de verdad o solo irnos a vivir juntos y ver si funciona, a ver cómo pasa esto? El ser humano solo es feliz cuando se empeña en algo grande, que efectivamente compense el esfuerzo. Y lo más impresionante que un varón o una mujer pueden hacer es amar. Vale la pena dedicar toda la vida a amar cada vez mejor y más intensamente. En realidad es lo único que merece toda nuestra dedicación. Todo lo demás, todo, debería ser tan solo un medio para conseguirlo. Pues bien, cuando me caso, establezco las condiciones para consagrarme sin reservas a la tarea de amar. Por el contrario,
Si simplemente vivimos juntos y aunque no sea consciente de ello, todo el esfuerzo tendré que dirigirlo a defender las posiciones alcanzadas, a no perder lo ganado. Todo entonces se torna inseguro. En relación puede romperse en cualquier momento. No tengo certeza de que el otro se va a esforzar seriamente en quererme y superar los roces y conflictos del trato cotidiano. ¿Por qué habría de hacerlo yo? No puedo bajar la guardia, mostrarme de verdad como soy, no sea que mi pareja advierta defectos insufribles y decida no seguir adelante. Ante las dificultades que por fuerza han de surgir, la tentación de abandonar la empresa se presenta muy cercana, puesto que nada impide esa deserción. En resumen, la simple convivencia sin entrega definitiva crea un clima en el que la finalidad fundamental y entusiasmante del matrimonio se ve muy comprometida. Muchos dirán, pero anticipar el futuro entonces, pensar más allá adelante, y eso ya les lleva a complicarse y dicen, no, está difícil, así no quiero yo, o no, mejor no, y qué tal no llego más lejos, y qué tal me deja empezando, y qué tal no llegamos más de 3, 4, 5 años, entonces mejor me decido salirme antes de que me deje o que me abandone. Es verdad que a la vista de lo expuesto bastante se preguntan, ¿cómo puedo yo comprometerme a algo para toda la vida si no sé lo que me deparará? ¿Cómo puedo estar seguro de que elijo bien a mi pareja? A todos ellos les diríamos antes que nada que para eso está el noviazgo, un periodo imprescindible que ofrece la oportunidad de conocerse mutuamente y empezar a entrever cómo se desarrollará la vida en común. Por eso es importante el noviazgo. Después, si soy como debo, ya sé bastante de lo que pasará cuando me case. Sé en concreto que voy a poner toda la carne en el asador para querer a otra persona y procurar que sea muy feliz. Y si ese propósito es serio, será compartido por el futuro cónyuge. El amor llama al amor. Podemos, por tanto, tener la certeza de que vamos a intentarlo por todos los medios y entonces es muy difícil que el matrimonio fracase. Ciertamente, esa decisión radica de entrega no basta para dar un paso de tal trascendencia. Hay que considerar también algunos rasgos del futuro cónyuge. Por ejemplo, si me veo viviendo durante el resto de mis días con aquella persona. También y antes, cómo actúa en su trabajo, su familia, sus amigos, si sabe controlar sus impulsos sexuales, porque de lo contrario, nadie me asegura que será capaz de hacerlo cuando estemos casados y se encapriche con otra u otra. Si me gustaría que mis hijos se parecieran a él o a ella, porque de hecho, lo quiera o no, se van a parecer. Si sabe estar más pendientes de mí y del suyo que de sus antojos. En definitiva, atender más a lo que es, después a lo que efectivamente hace, o cómo se comporta, y en tercer lugar a lo que dice o promete, que solo tendrá valor cuando concuerde con su conducta. Y también existe otra cosa que es complicado. Y si no, ¿y cómo sé yo que voy a vivir bien con él si no hemos estado juntos? Entonces, primero vamos a estar juntos y si funcionamos y si vemos que nos llevamos bien, entonces ya vamos a ver si nos casamos. Suele plantearse entonces una de las cuestiones más decisivas y sobre las que impera una mayor confusión. La necesidad de conocerse, de saberse si uno y otro congenian, ¿no aconseja vivir un tiempo juntos? Con todo lo que esto implica, o sea, yo no sé si de verdad voy a vivir bien con él, entonces mejor vivamos juntos un rato y tengamos relaciones, vivamos como cualquier pareja, y entonces a ver si esto funciona, es lo que normalmente los jóvenes dicen. Se trata de un asunto muy estudiado y sobre el que cada vez se va arrojando una luz más clara. Un buen resumen sería el siguiente. Está estadísticamente comprobado que la convivencia antes del matrimonio nunca produce efectos beneficiosos. Por ejemplo, los divorcios son mucho más frecuentes entre quienes han convivido antes de contraer matrimonio. Las actitudes de los jóvenes que empiezan a tener trato íntimo empeoran notablemente y a ojos de vista. Desde ese mismo momento se tornan más posesivos, más celosos y controladores, más desconfiados e irritables. Por otro lado, resulta ingenua la pretensión de decidir la viabilidad de un matrimonio por la capacidad sexual de sus componentes,
como si toda una vida en común dependiera o pudiera sustentarse en unos actos que en condiciones normales tomarían unos pocos minutos a la semana. Pero es que la mejor manera de conocer a nuestro futuro cónyuge es, en ese ámbito, consiste, como antes sugeríamos, en observarlo en los demás aspectos de su vida, y tal vez principalmente en los que no se relacionan directamente con nosotros. Reflexionar sobre el modo cómo se comporta con su familia, en el trabajo, en el estudio, con sus amigos o conocidos. Si en esas circunstancias es generoso, afable, paciente, servicial, tierno, comprendido, puede asegurarse sin temor al engaño que a la larga esa será su actitud en las relaciones íntimas. Mientras que la comprobación directa e incluso la forma de tratarnos por responder a una situación claramente excepcional, el noviazgo no solo proporciona datos fiables sobre su vida futura, sino que en muchos casos bien los enmascara. O sea, le muestra cómo será más allá adelante, porque si así fue aquí, así va a ser allá. Por eso muchas veces dicen que todo lo que se vive en el noviazgo se multiplica en el matrimonio. Y si fue fiel, amable y todo en el noviazgo, así lo será en el matrimonio. Pero si fue infiel en el noviazgo, así lo será en el matrimonio. Otra cosa es que algunos dicen, pero ¿podemos probar a las personas? Se puede ir más a fondo. No es serio ni honrado probar a las personas, como si se tratara de caballos, de coches o de ordenadores. A las personas se les respeta, se les venera, se les ama. Por ellas arriesga uno la vida. Se juega el porvenir del propio corazón. Además, la desconfianza que implica el ponerlas a prueba no solo crea un permanente estado de tensión difícil de soportar, sino que se opone frontalmente al amor incondicionado que está en la base de cualquier buen matrimonio. A lo que cabe añadir otro motivo todavía más determinante. No se puede, es materialmente imposible, aunque parezca lo contrario, hacer esa prueba, porque la boda cambia muy profundamente a los novios, no solo desde el punto de vista psicológico, al que ya hemos referido, sino en su mismo ser. Los modifica hondamente, los transforma en esposos, les permite amar de veras. Ante todo esto, definitivamente, ante la pregunta, ¿vale la pena casarse?, tendríamos que responder, sí vale la pena casarse, pero con plena conciencia de todo el compromiso que se adquiere y la entrega que se requiere durante todos los días de la vida, a sabiendas que no será fácil, pero será el mejor sacrificio y la mayor entrega que podamos darle a nuestro Señor por medio de nuestro cónyuge en el sacramento del matrimonio. No será fácil, habrá momentos de dificultad, momentos de tensión, momentos de llanto, momentos de dolor, momentos en que vamos a sentir que lo mejor hubiera sido no casarse, pero ese es el esfuerzo del matrimonio. De eso se trata el matrimonio, hacer un sacrificio juntos, luchar juntos hasta llegar al reino de los cielos, hasta llegar a la meta. Y sin lugar a dudas, aquello que se ama y aquello por lo que se lucha, aún con los problemas, aún con las dificultades, es aquello que se ama más todavía y aquello que es más gratificante amar. Por ello, el matrimonio siempre será bueno, siempre será la mejor opción si estoy dispuesto a sufrir, si estoy dispuesto a luchar, si estoy dispuesto a sacrificarme por otro, a gozar plenamente por otro y a vivir eternamente mis días con felicidad, con alegría, bajo la bondad y la protección de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 30. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 31. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.